Lo primero que vamos a ver es la diferencia entre lo que es nutrición y alimentación. Cuando nosotros hablamos de alimentación, alimentación es el simple acto de alimentarnos, ¿sí? De adquirir un alimento y de poder ingerirlo para poder hacer luego todo el proceso de digestión y todo lo que conlleva el proceso mismo de la alimentación. Y nutrición, en realidad, es un conjunto de funciones cuya finalidad es la de obtener de ese alimento que obtuvimos por medio de la alimentación todos los nutrientes que uno sea capaz de absorber. Para esto, la nutrición se divide en 3 tiempos. Vamos a hablar del tiempo de la alimentación, que es el propio acto de comer, como dijimos, el metabolismo, que es el momento en donde se absorbe, ¿sí? este alimento, y la excreción, en donde todo lo que es desecho, ¿sí? Todo lo que el cuerpo ya no necesita, lo vamos a excretar por algún lado. Por heces, por orina, por piel, por sudor, ¿sí? O por la propia respiración. Entonces, primero nos alimentamos, esos serían los 3 tiempos. Primero nos alimentamos, luego metabolizamos lo que estamos consumiendo. Imagínense que nosotros necesitamos 60 nutrientes diarios para poder estar bien nutridos. O sea, diariamente nosotros en nuestra alimentación de todo el día deberíamos consumir aproximadamente 60 nutrientes. ¿Quiénes nos van a aportar esos 60 nutrientes? La variedad de alimentos que consumamos en nuestra dieta. Cuando yo hablo de dieta no hablo de una dieta restringida en calorías. Dieta es un plan alimentario, puede ser una dieta para un celíaco en donde no contiene, por ejemplo, gluten. Una dieta para un diabético en donde tiene restringido uno de los nutrientes que serían el azúcar o los carbohidratos. Entonces, cuando hablamos de dieta, hablamos de una dieta en general, de un plan alimentario. Entonces, bien, dijimos que la nutrición tiene 3 tiempos: alimentación, metabolismo y excreción. Ahora bien, los alimentos, esos alimentos que nosotros consumimos en el acto de alimentarnos, en el acto de la alimentación, tienen varios usos y varias clasificaciones, y nosotros los conocemos y sabemos que los podemos dividir en vegetales y animales, por ejemplo, que los podemos dividir en duros, semiduros, blandos, untables, que los podemos dividir en perecederos y no perecederos, que también le podemos dar un uso social, porque generalmente cuando nos alimentamos estamos en un acto social, ya sea con nuestra familia, con amigos o con alguna otra persona, o solos, ¿sí? Pero sabemos que es un acto bastante social. También los podemos dividir en minerales y vitaminas, que es parte de los nutrientes que nos aportan, y sobre todas las cosas los podemos dividir a los alimentos en hidratos de carbono, proteínas y grasas, que va a ser lo que vamos a ver hoy. Entonces, primero vamos a ver qué funciones tienen, ¿sí? Estos alimentos. Y, como dijimos, estas proteínas, grasas, hidratos de carbono que vamos a consumir. Entonces, vamos a ver que hay 3 funciones básicas que tienen estos alimentos. Una es la función plástica o reparadora, que le decimos, que en realidad la función sería de construcción. Esta función la van a tener, va a estar a cargo de las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas lo que hacen serían una especie de ladrillos, ¿sí? Que lo que hacen es reparar y construir parte de nuestro organismo, sobre todo lo que es tejido. Ejemplo, si yo tengo un accidente, sufro una lesión, tengo una cicatriz, esa cicatriz para cicatrizar va a necesitar de proteínas para hacer esa cicatrización muchísimo más rápido y para que mi cuerpo se regenere nuevamente. Los niños necesitan proteínas para poder crecer. ¿Por qué? Porque su masa muscular necesita de proteínas para poder hacerse cada vez más grande, ¿sí? Y acompañar el estiramiento que el propio cuerpo va a tener por el solo hecho de crecer. Si sufro una operación, por ejemplo, un traumatismo, y me tienen que, no sé, operar de la vesícula, esa operación y esa cicatriz que me van a dejar, ese cuerpo va a necesitar de proteínas para poder reparar todos los tejidos internos y hasta el externo, que es la piel. Entonces las proteínas van a tener esta función, ¿sí?, reparadora y de construcción, a la vez de aportarnos calorías, o sea, nos aportan energía y nos aportan calorías para poder consumirlas. Pero su función principal va a estar dada por la reparación de tejidos. La otra función que tienen los alimentos es la energética. O sea, nosotros necesitamos, para levantarnos de la cama, ir a trabajar, ir al colegio o hacer nuestro trabajo diario, o el solo hecho de caminar, respirar y vivir, necesitamos de energía. Esa energía la vamos a obtener de aquellos alimentos que sean hidratos de carbono y grasas.
Entonces, toda la energía, si bien las proteínas, como dije antes, también nos van a dar energía, su función principalmente va a estar enfocada a todo lo que es reparación de tejido, pero sí, la función energética nos la van a dar los hidratos y las grasas. La función reguladora, que es otra de las funciones que tienen los alimentos, van a estar dadas por vitaminas y minerales. ¿Y qué significa función reguladora? Nosotros, para respirar, para bombear sangre al corazón, para que nuestras venas y nuestras arterias hagan el trabajo que hacen, que es una oxigenar y la otra llevar la sangre con dióxido de carbono de un lado para otro, necesitamos, ¿sí?, de vitaminas y minerales. ¿Para qué? Para que todos los órganos de nuestro cuerpo y todas las células de nuestro cuerpo hagan sus funciones como corresponde. Para eso necesitamos de vitaminas, de minerales y de agua, por sobre todas las cosas. Nosotros somos 70% agua. Todos nuestros jugos, nuestra sangre, nuestro sistema linfático, todo necesita de agua para moverse dentro, internamente en nuestro organismo. Entonces el agua va a ser también fundamental consumirla para poder llevar a cabo esto. Ahora bien, yo hablé de calorías. Dije que los alimentos y sobre todo las proteínas, los hidratos y las grasas nos aportaban calorías. Bien, y estas calorías, esta energía, ¿para qué nos sirve? Por sobre todas las cosas nos va a servir para mantener la temperatura corporal. Nosotros tenemos una temperatura aproximadamente o en promedio de 37 grados. Para nosotros mantener esa temperatura corporal, que es la que nos hace sentir bien y con la que podemos estar bien saludable, necesitamos de esta energía, de esas calorías que nos proporcionan los alimentos. También para transmitir impulsos nerviosos. Nosotros, cuando tenemos que dar una orden involuntaria, porque no lo hacemos pensando, el cuerpo necesita, sí, para esos impulsos nerviosos necesita de energía. Para el trabajo muscular, como dije, para levantarme de la cama, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para sentarme, para pararme, para subir una escalera, para todo voy a necesitar de energía. Y como reserva, porque yo acumulo parte de esa energía como reserva para los momentos en donde por ahí no tengo disponibilidad, ¿sí? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una dieta muy restringida en calorías, una de las cosas que el cuerpo hace, y es la razón por la cual uno desciende tan rápido de peso, es porque utiliza esa reserva que tiene de energía. Entonces, el famoso efecto rebote se da justamente porque utilizamos toda esa reserva, y cuando volvemos a consumir alimento y volvemos a una dieta normal, el cuerpo empieza a acumular nuevamente toda esa energía que se había gastado y volvemos a engordar. Entonces, también sirve de reserva, pero reserva que nos va a servir saludablemente, ¿sí?, para poder seguir con nuestras tareas y para poder estar bien y saludables. Ahora bien, vamos a explicar qué es una caloría. ¿Por qué? Porque los alimentos desprenden calorías, ¿sí?, desprenden esta energía en forma de calor. Ahora, lo que yo quiero remarcar bien es que los alimentos, tanto los hidratos, las proteínas y las grasas, todos nos van a dar energía, ¿sí? Son los únicos grupos de alimentos que nos van a dar energía. Las vitaminas y minerales no aportan energía, no nos dan ninguna caloría. O sea, cuando los consumimos no aportan caloría, pero sí los hidratos, las proteínas y las grasas. Entonces, cuando nosotros consumimos cualquiera de estos alimentos, lo que tenemos que ver es qué calidad de energía estamos consumiendo y qué calidad tiene ese alimento que estamos consumiendo respecto de los nutrientes. ¿Se acuerdan que yo les dije que necesitábamos 60 nutrientes diarios? Ahora bien, para llegar a esos 60 nutrientes diarios, nuestra dieta tiene que ser muy variada, tiene que ser ampliamente variada, ¿sí?, en cuanto a diferentes tipos de alimentos. Y dentro de un mismo grupo a diferentes tipos de clases de alimentos. Ahora bien, esa caloría puede ser baja en calidad y alta en nutrientes. Ejemplo, si yo como manteca, la manteca me aporta muchísima grasa, pero solo lo que me aporta es grasa. O sea, como nutriente lo único que me va a aportar es grasa, y grasa saturada, grasa de la mala, grasa que no es la más indicada. Entonces, si yo consumo, por ejemplo, galletitas dulces, las galletitas dulces me aportan demasiada grasa, mucho azúcar y poco nutriente, porque lo único que estoy adquiriendo es mucha energía de golpe, pero con baja calidad. ¿Por qué? Porque carece de vitaminas, carece de minerales, carece de otro tipo de nutrientes que nos pueden llegar a hacer bien. Entonces, lo que yo tengo que buscar cuando consumo un alimento es que tenga calorías,
y que la calidad de esos nutrientes que aportan sean buenas. Si no, voy a decir que estoy adquiriendo alimentos con calorías vacías. Por ejemplo, las galletitas dulces. Por ejemplo, algo que es extremadamente alto en calorías y que solamente nos aporta un nutriente como son todas las grasas malas, que ahora vamos a ver que son grasas buenas y grasas malas. Entonces, vamos a tratar de hacer una buena elección en la calidad del alimento que estamos consumiendo para que eso nos dé una buena calidad de nutrientes y por ende una buena alimentación. Hablamos de calorías, pero no sabemos cuántas calorías nos aportan cada uno de estos alimentos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos aporta cada uno de ellos. Los hidratos de carbono, que yo dije que daban energía, nos aportan 4 kilocalorías por gramo de hidrato de carbono. Las proteínas también, 4 kilocalorías por gramo de proteína. Las grasas, 9 kilocalorías por gramo de grasa. Y el alcohol, 7 kilocalorías por mililitro de alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos del alcohol, por ejemplo, el alcohol nos aporta calorías vacías. Si yo tomo un vaso, ¿sí?, de algún licor, de algún aperitivo o cualquier alcohol que ustedes imaginen, voy a tener 7 kilocalorías por mililitro. Después vamos a ver una fórmula para sacar el alcohol. Pero aproximadamente son 7 kilocalorías por mililitro. ¿Qué otra cosa nos aporta el alcohol? ¿Qué otro nutriente nos aporta el alcohol? Ninguno. ¿Sí? Solo calorías. Por eso se dice que es carece de nutrientes. ¿Sí? Es de muy baja calidad. Entonces, quédense con estos datos que ahora los vamos a necesitar para seguir avanzando. Bien, toda esta energía que nosotros consumimos y que nosotros dijimos que necesitábamos como reserva para los impulsos nerviosos, ¿sí?, para todas las funciones que tenemos que hacer, para el trabajo muscular, también lo vamos a gastar, porque no solamente entra, o sea, hay un ingreso y un egreso. Entonces, ¿para qué necesitamos toda esa energía? Como dijimos antes, en el día nosotros utilizamos toda esa energía que consumimos, ¿sí?, o gran parte de ella. El 60% lo vamos a utilizar en la tasa metabólica basal. ¿Qué es la tasa metabólica basal? Lo que yo necesito por el solo hecho de estar vivo. Yo necesito el 60% de esa energía por el solo hecho de respirar, de abrir los ojos, de pensar, de caminar, de hablar, ¿sí? Para eso necesito el 60% de esa energía, que para eso tiene el nombre de tasa metabólica basal. La otra es el efecto térmico de los alimentos. Cuando yo como, estoy gastando energía. Por eso los médicos y nutricionistas, siempre que viene una persona que quiere adelgazar o bajar de peso, no le decimos que no coma, no le decimos que haga ayuno, le decimos todo lo contrario, le decimos que tiene que comer y que tiene que comer cada 3 horas. ¿Por qué? Porque cada vez que yo ingiero un alimento, mi cuerpo está trabajando para poder desdoblarlo y hacer la digestión. Entonces ese gasto se va a llevar un 10%, ¿sí? Entonces ese gasto yo lo voy a utilizar como una herramienta más para poder hacer descender de peso a esa persona. La otra es el trabajo muscular, que parte de un 30%, pero después puede ser más o menos dependiendo del trabajo que cada uno tenga. No va a ser lo mismo el gasto muscular que tenga una persona que sube mucho las escaleras o que siempre trabaja con peso o que descarga cosas en un camión, que el trabajo de una persona que está sentado todo el día en una oficina frente a una computadora y que solamente se levanta para ir al baño o ir a buscar una fotocopia a la fotocopiadora. Entonces el trabajo muscular tiene que ver con la tarea diaria que uno tenga y va a depender si más o menos está establecido en un 30% y de ahí para arriba o para abajo dependiendo del trabajo que cada uno tenga. Y después está el factor injuria, que fíjense que dice extra y que no tiene ningún valor, porque es para aquellas personas que, por ejemplo, tienen una patología crónica o que tienen una enfermedad crónica o que tienen están pasando por un momento especial, por ejemplo, no sé, un embarazo o por ejemplo una operación. Una patología crónica puede ser, por ejemplo, cáncer, SIDA, enfermedades que lo que hacen es consumir de nuestra energía y que el cuerpo va a necesitar más energía y más calorías. ¿Por qué? Porque como está batallando la lucha para poder curarse, eso le genera un gasto extra de energía. Entonces hay que suplir ese gasto extra
con más alimentación, con más alimento para esa persona. Lo mismo si está pasando por un traumatismo, por ejemplo, porque, no sé, se quebró la pierna y bueno, tiene un factor en donde la pierna se tiene que recuperar y para recuperar la pierna el cuerpo está haciendo un trabajo extra que es recuperar esa masa muscular y ese hueso para que se componga. Si estamos embarazados, también. Si hay una mujer embarazada, la mujer va a necesitar un extra de calorías. ¿Por qué? Porque va a tener un gasto extra por estar gestando una nueva vida. Entonces el factor de injuria tiene que ver con eso, con momentos especiales o con particularidades, ¿sí?, del individuo respecto a su alimentación y a su salud. Bien, vamos a seguir viendo qué es lo que necesitamos para establecer cuáles son las necesidades de energía que tenemos cada uno de nosotros. Las que vimos recién eran más generales, ¿sí? Todos necesitamos para cumplir con nuestra tasa metabólica basal el 60% de nuestra alimentación. Si tenemos un factor de injuria va a ser tanto, un trabajo muscular de acuerdo al que sea. Pero después hay otras cosas que van a tener que ver con nuestra propia particularidad como individuo, que es el peso y la talla. Por eso las dietas de las revistas no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque están dadas para alguien en general, para una masa de gente en general y no para alguien en particular. Yo no peso ni mido lo mismo que mis compañeros o lo mismo que mi vecino. Entonces, para ver eso, tengo que saber el peso y la talla de la persona, el sexo, porque depende si soy hombre o mujer, no voy a tener ni las mismas necesidades ni los mismos requerimientos. Si tengo 40 años, no voy a tener los mismos requerimientos que una persona de 15, que un joven de 15 o que un anciano de 70 y pico de años. La contextura corporal. Yo puedo tener la misma edad, tener el mismo sexo que otra mujer, pero tener otra contextura, en donde una tenemos contextura mediana y otros tienen contextura grande o pequeña. La actividad, como dijimos antes, no es lo mismo si yo estoy sentada todo el día trabajando o si estoy todo el día parada y caminando o levantando peso o subiendo y bajando escaleras. El momento biológico, si soy mujer puedo estar embarazada, si soy anciano puedo estar cursando la tercera edad y alguna patología. Si soy un niño voy a tener una necesidad diferente. Entonces el momento biológico también importa. Y la temperatura ambiental, no es lo mismo si vivo en una isla con 30 y pico de grados todos los días o si vivo en un lugar en donde hace 40 grados bajo cero porque estoy en invierno y hace esas temperaturas, ¿sí? Entonces todo va a depender de mi alimentación, de todas estas cosas. Ahora bien, si yo hablo de un plan de alimentación, yo digo que más o menos, y lo van a ver en todos los packaging de cualquier producto que compren, que se dice que una dieta normal está basada en 2.000 calorías diarias. Eso es genérico, claramente, eso es genérico. ¿Por qué? Porque no había que poner un general y una dieta más o menos, ¿sí?, para establecer unos ciertos estándares. Ahora bien, yo puedo ir al médico, al nutricionista y que me dé un plan menor o un plan mayor, de acuerdo a todo esto que acabo de decir y que acabo de ver. Pero decimos que un plan moderado en cuanto a kilocalorías podría ser entre 1.200 y 1.500 calorías. Cuando hablamos de un plan bajo en calorías, hablamos de 800 a 1.200 y muy bajo es cuando no supera las 800 kilocalorías. Un plan de 800 kilocalorías es un plan extremadamente hipocalórico, un plan extremadamente bajo en calidad, en nutrientes, sí, y en cantidad de alimento que consumo. Las personas que hacen ese tipo de dietas para poder bajar de peso realmente van a sufrir un cambio muy, muy drástico en su cuerpo y no los va a ayudar los va a ayudar a bajar de peso, porque van a bajar de peso rápidamente porque están restringiendo calorías demasiado rápido, pero después pueden llegar a tener un efecto rebote. Entonces lo aconsejable es ir gradualmente, ir con planes más bien moderados que con planes tan estrictos en calorías. Siempre hablando de descenso de peso. Para otras patologías hay que ver el caso particular. Ahora bien, ¿qué nutrientes conocemos entonces que nos aportan los alimentos? Dijimos que teníamos los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y también nombramos a los minerales, a las vitaminas y al agua. Los vamos a dividir
en dos grupos a todos esos, en macro y en micronutrientes. Y vamos a ir con los macro. Los macronutrientes son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas y el agua, ¿sí? Las tres primeras nos van a aportar calorías. El agua es el único que no aporta calorías en este grupo, pero que está considerado macronutriente por la responsabilidad que tiene dentro de nuestro organismo. Pero primero vamos con los hidratos de carbono. Vamos a ver a los hidratos de carbono, que son los más abundantes y los más diversos. Los vamos a encontrar, ¿sí?, en todo lo que es vegetales, en todo lo que es granos, por ejemplo, ¿sí?, en todo lo que es legumbres. Ahí van a ser fuente principal, ¿sí?, son alimentos fuente de hidratos de carbono. Nos van a dar energía, como dijimos, y van a tener diferentes clasificaciones. La molécula más chica de los hidratos de carbono se llama monosacáridos. Después comenzamos con los disacáridos, en donde ya hay 2 de estas moléculas, oligosacáridos y polisacáridos, en donde hay 9 o más de 9, ¿sí?, y así sucesivamente, cada vez más. Vamos a hablar un poquito más de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se dividen en simples y complejos. ¿Cuál es la diferencia entre simples y complejos? La absorción que tienen. ¿Por qué? Y el tipo de alimento que consumimos. Vamos a hablar primero de los simples. Cuando hablamos de monosacáridos y de disacáridos estamos hablando de hidratos de carbono simples, o sea, son moléculas simples. ¿Simples por qué? Porque se digieren de forma más simple. Yo el cuerpo, cuando consumo un hidrato de carbono, lo tengo que desdoblar. Entonces, si es el monosacárido, no tengo que desdoblar nada porque la molécula ya está sola, está simple. Cuando es disacárido, lo tengo que separar en 2 porque son 2 monosacáridos juntos. Entonces los tengo que separar, pero sigue siendo simple porque es muy simple romper esa unión. ¿Qué alimentos tienen hidratos de carbono simple? Todo lo que es azúcares, ¿sí?, todo lo que es leche, frutas, hortalizas y todo lo que tenga pastelería y dulce. Todo lo que provenga de los vegetales, de las frutas o de los azúcares van a ser considerados azúcares simples. ¿Y qué son los complejos? Son moléculas muchísimo más complejas. Dijimos que los oligosacáridos son más de 3, entre 3 y 9 monosacáridos juntos, o sea, imagínense uno al ladito del otro, como están acá en el dibujito, y los polisacáridos son cuando son más de 10 moléculas, o sea, cada vez más complejos. ¿Por qué cada vez más complejos? Porque yo, para poder absorberlos dentro de mi organismo, para hacer el metabolismo, como vimos al principio, necesito desdoblar esas moléculas y partirlas, ¿sí?, de a una. Entonces, voy a llevar más trabajo partiendo esta que tiene más de 3 o más de 10, que en aquellas que solamente eran 2 o 1. ¿Qué grupo está dentro de los hidratos de carbono complejos? Los cereales, las legumbres, todos los cereales, incluidos el arroz, o sea, todas las ramas de cereales y todos los granos que se les ocurran, y los vegetales feculentos. ¿Cuáles son los vegetales feculentos? La papa, la mandioca, la batata y el choclo, ¿sí? Cualquiera de ellos también tiene las mismas propiedades de ser hidratos de carbono complejos. Les voy a dar un ejemplo un poco más amigable para que puedan entender cómo es esto del desdoble y la utilización de la energía y por qué dividimos en simples y complejos. Si tenemos un corredor, tiene que afrontar una maratón. Vamos a correr 2 horas de maratón. ¿Qué hace el corredor antes de correr? Consume una fuente de hidrato de carbono complejo, ¿sí? Alguna legumbre, algún cereal, un plato de fideos, un plato de arroz, algo que sabe que le va a dar energía, pero energía que le va a ayudar a soportar 2 horas de maratón. Energía que no va a ser inmediata, energía que cuando él la consume previo a la maratón. Entonces sabe que cuando empieza a hacer la digestión, va a necesitar de esa energía y esa energía la va a obtener del alimento que consumió, el plato de arroz, el plato de fideos que consumió. Ahora bien, cuando van corriendo la maratón, van reponiendo energía. ¿Por qué? Porque saben que si no, no van a llegar a las 2 horas de maratón. Entonces, ¿qué hacen en el medio de la maratón? Consumen algo.
o una banana, o un sobrecito de los de glucosa que utilizan los maratonistas. ¿Por qué? Porque es energía simple, es hidrato de carbono simple, y el hidrato de carbono simple le va a dar la energía ya, la va a necesitar para poder terminar esa maratón. ¿Por qué? Porque ya se consumió todo lo que tenía de reserva y todo lo que había consumido con ese plato de fideos que comió, porque está gastando más de la cuenta, ¿sí? Porque está corriendo, entonces necesita más energía. Entonces, ¿cómo la repone? Con energía rápida, con energía que pasa derecho a la sangre muy rápidamente. ¿Cómo? Con algún azúcar, con alguna fruta o con algo que, algún jugo azucarado, que lo que hace es justamente poder reponer energía y tenerla a disposición ya. Esa es la gran diferencia, entonces, en la absorción. Nosotros necesitamos de hidratos de carbono diariamente entre un 50 y un 60%. O sea, nuestra dieta tiene que estar balanceada y tiene que tener entre el 50 y el 60% estar cubierto por hidratos de carbono. Una mezcla de los dos. Y no superando, ¿sí?, de los simples, más de unos 300 gramos. O sea, nosotros tenemos 300 gramos de hidrato de carbono y de esos 300 gramos, 50 gramos deberían ser solamente azúcares simples. El resto deberían ser complejos. Más o menos es un 5%. Entonces, nuestra dieta va a tener el 50 o 60% de hidratos de carbono. Dentro de estos hidratos de carbono vamos a tener el grupo de las fibras, que no nos van a aportar calorías porque están dentro de los alimentos que acabamos de mencionar. Todo lo que es cereales integrales, ¿sí?, en las legumbres también, y también la vamos a obtener de los vegetales y hortalizas y frutas que consumamos. La fibra se va a dividir en dos, soluble e insoluble. Los nombres que tenemos es, para la soluble, pectinas, gomas y mucílagos; para la insoluble, celulosa, hemicelulosa y lignina. ¿Cuál es la función que tienen cada una? En realidad, en todos los alimentos están las dos, la soluble y la insoluble, o sea que no vamos a diferenciarlos y estudiarlos particularmente, pero sí vamos a ver qué es lo que hace cada uno, que aunque actúan en conjunto porque vienen propios en el alimento, en algunos puede haber un poquito más de una que de otra, pero generalmente están las dos. ¿Qué es lo que hace la soluble? Retiene agua y forma geles, nos ayuda para vaciar el estómago, ¿sí?, para el vaciado gástrico, para que se haga más lento, nos da un poder saciante y renueva la flora bacteriana intestinal. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros consumimos un alimento que es rico en fibra y sobre todo si tiene más de la soluble que de la insoluble, lo que nos va a ayudar es a comer menos de ese alimento, ¿sí? Por ejemplo, si yo consumo un arroz integral, si yo tengo un plato de arroz integral versus un plato de arroz blanco, lo que voy a hacer seguramente es comer menos, ¿sí?, de la porción de arroz integral, porque me voy a llenar y voy a estar saciado antes que comiendo el arroz blanco. Esa es la gran diferencia, y eso es debido a la fibra que contiene el arroz integral. La insoluble lo que hace es aumentar el bolo fecal y previene enfermedades. ¿Por qué? Sobre todo enfermedades que tengan que ver con intestino, con colon irritable, con todo ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque lo que hace es arrastrar y limpiar todo lo que es el tubo digestivo. Entonces, también nos va a servir para que no se absorban determinadas grasas. Ayuda a que no se absorba tanto el colesterol. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una patología como puede ser una hipercolesterolemia, que es tener el colesterol alto en sangre, cuando fuimos al médico y nos dijo tenés el colesterol por las nubes, lo que tenemos que hacer es consumir una dieta alta en fibra. ¿Por qué? Porque esto ayuda, es como barrer el intestino y ayuda a que no se absorba tanto ese colesterol. Entonces, una dieta alta en fibra nos ayuda para todas las patologías que tengan que ver con sistema digestivo, para todo lo que es hipercolesterolemia o todo lo que es hiperlipemia, o sea, cualquier grasa que tengamos elevada en sangre, triglicéridos, colesterol, cualquier grasa nos va a servir. Y también para bajar de peso, para el descenso de peso. ¿Cuánto necesitamos de fibra en el día consumir? Entre 25 y 35 gramos diarios. Si nos ponemos a pensar, parece poco. La realidad es que lo que tienen pocos es los alimentos, entonces tenemos que consumir una dieta muy variada para poder consumir y llegar a cubrir estos 25 o 35 gramos diarios. ¿Dónde estaban? Ya dijimos, frutas, verduras y hortalizas,
legumbres, en algunas algas marinas y en cereales integrales. Vamos con otra de los nutrientes que estábamos viendo, de los macronutrientes. Proteínas. Las proteínas, al igual que los hidratos de carbono, están formadas por diferentes moléculas. En este caso, las moléculas se llaman aminoácidos, que también van a estar uniditos uno al lado del otro. Cuando nosotros consumimos las proteínas, acuérdense que tenían la función reparadora plástica. Cuando nosotros las consumimos, estos aminoácidos sí se separan. Se separan y cuando están en el torrente sanguíneo se vuelven a unir para formar otras proteínas y ver dónde tienen que ayudar o dónde tienen que cumplir su función. Las proteínas de estos aminoácidos hay 20 distintos, ¿sí? Y los vamos a dividir en esenciales y no esenciales. Estos nombres no es necesario que se los aprendan, ¿sí? Lo que sí es necesario que sepan es que dentro de las proteínas existen aminoácidos que son esenciales y aminoácidos que son no esenciales. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo esté formada esa proteína, va a tener un determinado valor. Y puede ser que esa proteína le digamos que tiene alto valor biológico. Cuando nosotros decimos que estamos frente a una proteína de alto valor biológico, estamos hablando de una proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales en su composición. Esa proteína que tiene todos sus aminoácidos tiene un valor sumamente importante. ¿Quiénes son los alimentos? ¿Cuáles son los alimentos que tienen estas proteínas? Todos los que vengan del reino animal. Carnes, con todas sus especies y variantes, leches y sus derivados, y huevos. Todo lo que venga de origen animal va a tener alto valor biológico, va a ser considerado proteína de alto valor biológico. El resto no. ¿Qué quiere decir? Que todos los vegetales quedaron fuera, que todos los cereales quedaron fuera, todo lo que viene del reino vegetal va a quedar fuera de ser una proteína de alto valor biológico. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son vegetarianas, veganas y que no consumen absolutamente ningún producto animal? Acá les voy a mostrar un gráfico en donde vamos a ver cómo es esto de armar una proteína. Supongamos que tenemos el huevo. El huevo acabamos de decir que tiene todos los aminoácidos esenciales, que es una proteína de alto valor biológico. Que consumir huevo es lo mismo que consumir carne y que consumir leche. ¿Por qué? Porque tiene todas las proteínas de alto valor biológico. Ahora, si yo soy vegetariano o vegano y no consumo absolutamente ningún producto animal, supongamos que consumo lentejas. Fíjense, el verde es el huevo. Las lentejas tienen carencia de algunos aminoácidos esenciales, ¿sí? Acá simulamos que los cuadraditos son aminoácidos. Ahora, si yo mezclo lentejas con arroz, el arroz que me va a aportar otros aminoácidos esenciales se va a complementar junto con las lentejas y va a formar una proteína que se va a asemejar o va a ser lo más similar que se pueda a la del huevo, por ejemplo, o a la de la carne. Entonces, si yo no consumo alimentos que tienen proteínas de alto valor biológico, como dijimos, del grupo de las carnes, de los huevos o de la leche, lo que tengo que hacer es un reemplazo inteligente para poder suplir esta falta. ¿Cómo lo hago? Mezclando legumbres y cereales, por ejemplo, como vimos recién, o lácteos más cereales. Ahora, esta mezcla la tengo que hacer y la tengo que consumir toda en una comida, no como legumbres al mediodía y como cereales a la noche. En el mismo plato lo que tengo que hacer es consumir los dos alimentos juntos. ¿Para qué? Para que formen esa proteína y yo pueda tener algo similar a consumir una proteína de alto valor biológico. Entonces, ¿cómo la podemos reemplazar? De esta forma. Bien, vamos con el otro grupo, con las grasas, que estaban dentro de los macronutrientes también. Dentro de las grasas sabemos que son sustancias insolubles, ¿sí? O poco solubles, que su función las grasas no son del todo malas, también tienen una función y nosotros sabemos que además de aportarnos energía, nos va a servir de reserva. Dijimos que también guardábamos parte de esta energía como reserva para momentos en donde carecemos de la misma. Va a ser principal componente de los ácidos grasos
y va a tener la función de vehiculizar vitaminas liposolubles, que cuando veamos vitaminas vamos a ver de qué estamos hablando. Ahora bien, las grasas las vamos a dividir en dos también, en grasas saturadas y en grasas insaturadas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si estamos frente a una grasa saturada o una grasa insaturada? Por sobre todas las cosas, porque a temperatura ambiente la grasa saturada es un sólido y la grasa insaturada a temperatura ambiente es un líquido. ¿Qué quiere decir? Que de este lado vamos a tener a todo lo que es, por ejemplo, manteca, margarina, y de este lado vamos a tener a todo lo que es aceites. Entonces, vamos con las grasas saturadas. Dentro del grupo de las grasas saturadas dijimos que son las que son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Que está por sobre todas las cosas en alimentos de origen animal, y que las únicas excepciones dentro del reino vegetal van a ser el aceite de coco, el aceite de palma, ¿sí? Y el cacao. ¿Por qué? Porque aunque son tres productos que vienen de origen vegetal, van a tener en su composición más grasa saturada que insaturada. Entonces son las únicas excepciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo digo que el aceite de coco es saludable, no lo es porque tiene más grasas saturadas. O el aceite de palma. El aceite de palma se utiliza mucho en la industria. Cuando uno compra productos industrializados, generalmente lo que tienen es aceite de palma. ¿Por qué? Porque es un producto que aporta las mismas cualidades que tiene cualquier aceite, pero a mucho menor precio. Entonces la industria lo utiliza para eso. Ahora bien, dentro de estas grasas saturadas tenemos dos tipos para diferenciarlas también. Tenemos al colesterol y a las grasas trans. El colesterol, ¿sí? Solamente lo vamos a obtener de alimentos de origen animal. Y las grasas trans las obtenemos de la hidrogenación de aceites. ¿Qué es la hidrogenación de aceites? Es agarrar un aceite, meterlo en una centrífuga y de ahí sale una grasa que era líquida y que era insaturada, se convierte en una grasa sólida y saturada como es una grasa trans. ¿Qué es una grasa trans? Las margarinas. Las margarinas son grasas trans, por ejemplo. Vamos a hablar del colesterol particularmente, que dijimos que era una grasa saturada. El colesterol tiene la particularidad de que nosotros también formamos colesterol, o sea, nuestro organismo forma colesterol. Por eso tenemos dos tipos. Colesterol endógeno, que es el que formamos nosotros, y colesterol exógeno, que es el que consumimos con los alimentos con los que nos alimentamos. Entonces, dos tipos de colesterol. Lo que hay que tratar de diferenciar cuando tenemos el colesterol elevado en sangre es de dónde viene ese colesterol, si viene de nuestra dieta o si viene de nuestro organismo, que es decir que lo estamos generando nosotros mismos. ¿Qué funciones tiene el colesterol? Tiene funciones positivas también, o sea, por algo el organismo lo genera. ¿Por qué? Porque produce vitamina D, ayuda en la producción de hormonas, produce ácidos biliares y forma tejido nervioso. O sea, que nosotros necesitamos colesterol para vivir, pero necesitamos hasta un cierto rango, que son esos 200 miligramos que cada vez que vamos al médico no tenemos que pasarnos. Entonces, lo que tenemos que tratar de ver es de dónde viene este colesterol. Y vamos a ver que también, cuando vamos a hacernos los análisis, lo dividen en dos. Tenemos un colesterol total, que está dividido en colesterol bueno y en colesterol malo. El médico siempre nos va a decir que tenemos que tener del colesterol bueno, que es el HDL, arriba los niveles, ¿sí? Cuanto más arriba estén esos niveles es mejor, ¿sí? Y que del LDL los tenemos que tener bien bajos, ¿sí? Porque sabemos que es el malo, el que nos hace mal. Entonces, este colesterol que es transportado en la sangre, nosotros tenemos que tratar de bajarlo y de hacer que suba más el colesterol bueno. ¿Qué hace que suba el colesterol bueno? La actividad física, o sea, movernos, estar en movimiento. Las mujeres, por solo hecho de tener estrógenos, tenemos el colesterol bueno un poquito más alto que los varones. Y el consumo moderado de alcohol. ¿Vieron cuando uno dice que una copita de vino por día está bien? Bueno, es justamente por esto, porque se estudió que los fitoesteroles que tienen los fenoles, que tiene el vino, hace bien para reducir estos niveles de colesterol y para aumentar un poco el colesterol bueno. Pero un vaso diario. ¿Qué
qué hace que el colesterol malo, ¿sí?, el LDL, suba? Las siglas significan lipoproteína de alta densidad y lipoproteína de baja densidad. ¿Qué hace que este colesterol malo suba? Las dietas hidrocarbonadas, o sea, un exceso de hidratos de carbono, ¿sí? Esas personas que no consumen absolutamente otra cosa que no sea pastas, por ejemplo. El tabaquismo, o sea, fumar. La obesidad, si tengo mucho sobrepeso o si soy obeso. Y, como dijimos, el sexo masculino. O sea, las personas, los varones, tienen más tendencia a tener el colesterol malo alto que las mujeres. ¿Cuál es la recomendación diaria que nosotros deberíamos consumir de colesterol? No más de 300 miligramos día. ¿Por qué? Porque dentro de todas las grasas que nosotros consumimos, tendremos que tratar de que no sea más de 300 miligramos los que se cubran del colesterol. Si nosotros pasamos esa cantidad diariamente, lo que nos va a ocurrir es que el colesterol se empieza a acumular, y se empieza a acumular en nuestras arterias. Las arterias son las que transportan sangre. Imagínense, estas son arterias cortadas de costado y vistas como si las estuviésemos mirando por un tubo. El torrente sanguíneo va por la arteria, fluye naturalmente. Cuando nosotros empezamos a tener malas dietas o empezamos a tener colesterol en sangre alto, se empieza a acumular en la pared de la arteria. Por ende, se empieza no solo a deformar la pared de la arteria, sino que empieza a hacer cada vez más fino el lugar para que el torrente sanguíneo pase. Si yo lo mirara esto como por un tubo, vería que toda la pared de la arteria estaría cubierta por grasa, esa grasa que es el colesterol que se está depositando ahí. Cuando se deposita en gran cantidad y empieza a obstruir esta arteria, se dice placa de ateroma, ¿sí? Esa placa de ateroma es la que obstruye el paso de la sangre. Cuando esto se ve obstruido, ¿qué nos ocurre? Si es en la cabeza, una ACV, si es en el corazón, un infarto, si es en la pierna, una trombosis, ¿sí? En donde pueda llegar a darse este ateroma, ¿sí? Esta placa de ateroma puede provocar un infarto. Infarto es muerte de tejido. Entonces, si ocurre en la cabeza, nos va a provocar, por ejemplo, una ACV. Entonces, lo que uno tiene que tratar de evitar es que ese colesterol se deposite. ¿Cómo lo evito? Consumiendo grasas de las buenas también, ¿sí? Las grasas buenas, las grasas vegetales, son las que nos van a ayudar a que el colesterol malo no se deposite. Y teniendo una dieta lo más saludable posible. Entonces, ¿cómo elijo lo que tengo que consumir? Tratando de evitar todo lo que sea, primero industrializado y con mucha grasa saturada, la grasa que es en bloque, lo que tiene mucha manteca, lo que tiene mucha crema o mucha grasa saturada, y tratando de consumir en su defecto mucho vegetal, mucha fruta, mucha hortaliza y grasas de las buenas, aceites, semillas y frutos secos, vegetales, ¿sí? Y frutas y pescados, que los pescados tienen un buen componente de grasa buena. Pero ahora vamos a ver las grasas buenas que son, porque vimos hasta ahora las saturadas y no vimos las insaturadas. Dentro de las insaturadas tenemos las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Esto, al igual que los monosacáridos y los disacáridos, cuando vimos hidratos de carbono, quiere decir que la cantidad de moléculas, ¿sí?, que están juntas para formar un ácido graso. En este caso, la monoinsaturada es una molécula y las poliinsaturadas son más, ¿sí?, pero son más simples. Entonces, ¿qué hacen estas grasas en general, las insaturadas? Fíjense, disminuyen el colesterol malo. O sea, ese LDL que teníamos lo van a disminuir, van a hacer que baje. Son líquidas a temperatura ambiente, ¿por qué? Porque estamos hablando de todos los aceites que puedan provenir de alguna semilla o de algún grano, de algún vegetal, como puede ser la aceituna, o de un fruto seco, como puede ser almendras, nueces, cualquiera de ellas. Entonces, estas grasas van a ser de las buenas. Y también están los pescados, que dentro de los pescados vamos a tener las grasas omega 3, omega 9, también omega 6, ¿sí?, que van a ser ricos en estas grasas y por ende nos van a ayudar a bajar estos niveles de colesterol malo. El resto, ¿sí?,
de grasas son todas las grasas malas. Acá tenemos todo lo vegetal y en la saturada tenemos todo el reino animal. ¿Cuánto tenemos que consumir de grasas? Tenemos que consumir el 30%, hasta un 30%. Y de ese 30%, no más, ¿sí?, de el 10% de monoinsaturadas, 10 de poli y 10 de insaturadas. O sea, lo dividimos en 3. Creo que me olvidé de decirles, pero en proteínas lo que teníamos que consumir diariamente era entre un 15 y un 20%. Entonces, mi dieta diaria tiene que estar cubierta por un 50 o un 60% de kilocalorías que vienen de los hidratos de carbono, un 15 o un 20% de proteínas que vienen de todo lo que es el reino animal en cuanto a leches, huevos, carnes, y algunas proteínas que también vienen del reino vegetal pero que son de baja calidad, como vimos. Y las grasas, que las podemos dividir en saturadas o insaturadas, y que vamos a tratar de consumir de ellas un 20 de las insaturadas, que eran las mono y la poli, y un 10 de saturadas, ¿sí? Dentro de este 10 tienen que estar esos 300 miligramos de colesterol que uno consume. Todo esto nos tiene que dar el 100%. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular las calorías? Ahora voy a pasar al pizarrón y les voy a mostrar cómo calculamos una caloría. Ustedes en la guía tienen el ejemplo, tienen una tablita, ¿sí?, en donde van a encontrar un cuadro que tienen diferentes alimentos por grupo de alimentos. Va a decir leche, va a decir carnes, va a decir huevos, queso promedio, y tienen diferentes columnas. Una que dice hidratos de carbono, otra que dice proteínas, otra que dice grasas y otra que dice sodio y colesterol, que por ahora no la vamos a ver, la vamos a ver más adelante. Por ahora quédense con las tres columnas de hidratos, proteínas y grasas. Vamos a ver un ejemplo, cómo calculamos las calorías, por ejemplo, de la leche, como dice acá, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, 250 centímetros cúbicos de leche, ¿no? De leche entera, 250 centímetros cúbicos de leche entera. ¿Cómo lo calculo? Quiero calcular las calorías que me aporta. La leche entera, si yo me fijo en el cuadro, me dice que tiene 5 gramos de hidratos de carbono, 3 de proteína y 3 de grasa. Esto es, siempre que vemos un cuadro de composición química de los alimentos, es en 100 gramos de alimento. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer una regla de 3 simple para poder calcular cómo sacar 250. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me dice que en 100 centímetros cúbicos de leche entera hay 5 gramos de hidratos de carbono, ¿cuánto va a haber en 250 centímetros cúbicos de leche entera? Tengo que hacer una regla de 3 simple, entonces es 250 por 5 dividido 100, ¿sí? Ustedes igual acá lo tienen, es 250 por 5 dividido 100, esto me va a dar 12,5 gramos. ¿Está bien? Entonces, de esta manera es la forma en que se calcula, ¿sí?, cuántos gramos. Yo hasta ahora lo que tengo son gramos, ¿sí?, de hidratos de carbono para saber cuánto corresponde a estos 250. ¿Qué hago con este dato? ¿Sí? Este dato yo lo voy a poner en un cuadro, en donde tengo el alimento, la cantidad, y vamos a poner las columnas: hidratos de carbono, proteína y grasas. Entonces yo tengo la leche entera, 250, y acá me dice, de acuerdo al cálculo que yo saqué, que este dato es 12,5. Voy a hacer lo mismo con las proteínas. Las proteínas me dice que son 3, entonces reemplazo acá el 3, reemplazo acá el 3, y esto lo borro porque va a ser otro dato. 3, entonces 250 por 3 dividido 100 me va a dar 7,5. Este dato voy a ponerlo acá, 7,5.
Y lo mismo voy a hacer con las grasas. Las grasas me dice que cuánto, acá era proteína, cuánto también tiene en el cuadro, me dice que son 3 gramos. Entonces, de vuelta, si en 100 centímetros cúbicos de leche entera hay 3 gramos de grasa, 250 centímetros cúbicos de leche entera, 250 por 3 dividido 100 me da 7,5. De vuelta pongo 7,5. Ahora bien, todo esto seguimos en gramos, ¿sí? Estos son gramos. Yo ahora lo que tengo que calcular son calorías. ¿Cómo calculo las calorías? Acá seguimos con gramos. Si yo tuviese más alimentos, acá sumaría todos los gramos de los alimentos. ¿Cómo calculo las calorías? Yo dije que 1 gramo de hidrato de carbono valía 4 kilocalorías. Entonces, este valor lo tengo que multiplicar por 4. Yo dije que 1 gramo de proteína valía 4 kilocalorías. Lo tengo que multiplicar por 4. Y 1 gramo de grasa valía 9. Entonces, lo tengo que multiplicar por 9. Si yo hago esta cuenta, me da 12,5 por 4, acá me da 50, 30 y 67,5. Si yo quiero saber ese vaso de leche, cuántas calorías me aporta, tengo que sumar 50 más 30 más 67,5. Esto me da un valor calórico total de 147,5 calorías. O sea, que este vaso de leche me aportó 147,5 calorías. Podemos redondear, no hay problema con esto. Más para arriba o para abajo, no hay problema. 148, 146, es lo mismo. En este caso, 148, porque tenemos 0,5. Esta es la forma de hacer. Cuando yo veo un cuadro de estos, le digo que esto es la fórmula desarrollada. ¿Sí? Cuando yo hago un cuadro en donde pongo los alimentos y calculo cada una de las calorías que se debe hacer en cuadro, o sea, la forma correcta de hacer y calcular las calorías es haciendo una fórmula desarrollada en un cuadro. Digo que este cuadro, ¿sí?, es el que me da el dato del valor calórico total. Si yo tuviese, por ejemplo, ¿sí?, que sacar las calorías de un menú o de una receta, ¿cómo hago? Tengo que hacer mi cuadro de fórmula desarrollada, poniendo todos los alimentos, ¿sí? Armo mi cuadro, lo construyo, pongo mi columna de hidratos de carbono, mi columna de proteínas, mi columna de grasas y voy a poner todos los alimentos. Suponiendo que voy a hacer una pizza, ¿qué necesito? Harina. ¿Cuánta cantidad? No sé, voy a hacer 250 gramos, por ejemplo. Necesito levadura. ¿Cuánto? 25 gramos. Necesito aceite. Una cucharada, la cucharada debe tener 10 centímetros cúbicos. ¿Qué más necesito? Sal. Sal, cantidad necesaria, porque no es necesario ponerlo, porque no tiene, como usamos tan poca cantidad, no aporta calorías. Sí, la vamos a necesitar cuando hagamos la fórmula desarrollada calculando sodio, porque por el momento no la vamos a necesitar. Entonces, harina, levadura, aceite, y después, ¿qué le vamos a poner? Queso, obviamente, puede ser mozzarella, y tomate, desde ya, y todo lo que le agreguemos. Si le agregamos aceitunas, si le agregamos algún otro ingrediente. Entonces, de esta manera, queso, no sé, supongamos 200 gramos, y tomate 300, no sé. Así con todas las recetas. Es la forma de calcular. Cada uno de estos los vamos a calcular como calculamos la leche recién. Una vez que tengamos todos estos datos, lo que vamos a hacer, ¿sí?, una vez que tenemos todos estos, sumamos y obtenemos acá los gramos.
Y después multiplicamos por 4 y por 9 y obtenemos las calorías. Y para saber el total, sumamos cada uno de estos y nos va a dar el valor calórico total de la pizza. Si esta receta era de una pizza entera y queremos saber cuánto nos aporta una porción, lo dividiremos, por ejemplo, por 8. Entonces dividimos el valor calórico total por 8 y nos da el valor de una porción. Bien, hasta acá llegamos entonces con todo lo que es cálculo de calorías y en la siguiente clase vamos a ver todo lo que es micronutrientes.